¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. En esta sesión vamos a abordar las diferentes vistas creadas a lo largo del proyecto y las que son posibles crear en lo sucesivo a partir de las primeras para comenzar a configurar la documentación del mismo, las planimetrías en plantas y en alzados, vistas en perspectiva, recorridos 3D, etcétera. Todo eso lo vamos a abordar en esta ocasión para definir todas aquellas vistas que son necesarias para conformar la documentación del proyecto, así como algunas opciones de visualización y configuración específica para cada una de ellas. Entonces, en principio, estaríamos abordando como tal las plantas arquitectónicas del proyecto que hasta este momento hemos desarrollado a lo largo de este curso. Entonces, para ello nos vamos al navegador del proyecto y abrimos en principio las diferentes plantas arquitectónicas que hemos generado. Vamos en principio a enfocarnos particularmente en la casa propiamente, porque tenemos diferentes plantas arquitectónicas. En un principio tenemos la planta arquitectónica de recreación, que sería toda esta parte topográfica, la piscina y esta área de exposición solar, así como una segunda planta que estaría conformada por toda la planta baja de la casa, una tercera planta arquitectónica que sería la planta alta de la casa y quizás una cuarta planta arquitectónica que sería justamente el nivel de acceso a la vivienda, que más o menos está aproximadamente en el nivel de la cubierta. Entonces tendríamos en principio cuatro plantas arquitectónicas. Si nos enfocamos parcialmente en la casa únicamente, vamos a al menos conseguir dos. Entonces vamos a enfocarnos en la casa para lo siguiente. Vámonos a la planta alta de la casa, la abrimos y lo que vamos a hacer es justamente limpiar de todo aquel recurso innecesario dicha planta. Entre otras cosas, pues los vínculos, por ejemplo. Entonces seleccionamos cada uno de los vínculos y oprimimos BH para ocultarlos y ya no formen parte de la vivienda, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos justamente la planta alta arquitectónica. Sin embargo, en esta planta alta arquitectónica, a ver, pues tenemos justamente lo que se visualiza en la misma planta. A ver, si la pasamos estilo visual, línea oculta, ya se visualiza de una manera más atractiva. Entonces tenemos propiamente la planta arquitectónica. Vamos a cambiarla a sombreado para que se note mejor. La planta arquitectónica alta, así como toda la topografía de fondo. Entonces, esta sería como tal nuestra planta arquitectónica referenciada o en su caso contextualizada dentro del terreno completo, tal cual aparecen o deben de aparecer las plantas arquitectónicas, sin importar la cantidad de niveles arquitectónicos que conformen el proyecto, estos deben de estar contextualizados en el terreno. Entonces, así quedaría nuestra planta arquitectónica en principio. Esta planta arquitectónica la vamos a utilizar para implementarle en lo sucesivo todos los elementos anotativos que permiten de alguna manera conocer la información técnica de la misma, como cotas, ejes, niveles, pendientes, sub y baja de las escaleras, cortes generales, etcétera. Entonces, esta la vamos a dejar tal cual como la vemos para en lo sucesivo, quizás en la siguiente sesión, estemos implementando todos los elementos anotativos, por lo que ahorita la vamos a duplicar para darle algunas opciones de visualización. Entonces, para ello nos vamos al navegador de proyectos, damos clic derecho donde dice planta arquitectónica de la casa, nos vamos a duplicar vista, duplicar. Literalmente se acaba de generar una vista exactamente con las mismas características que la anterior. Le damos clic derecho a la duplicidad y le decimos cambiar nombre y la vamos a dejar como planta alta de la casa, pero ahora vamos a agregarle el concepto configurada. Planta alta de la casa configurada. Ahí queda, configurada. Esto significa que le vamos a aplicar algunas opciones de visualización. Entonces, si nos acercamos a la planta, vean que de entrada, aquí la planta arquitectónica, si oprimimos TL, se activa justamente la calidad de línea.
Obsérvenlo. La calidad de línea aquí la podemos verificar de una manera muy específica. Si a esto le cambiamos, por ejemplo, el nivel de detalle de bajo a medio, observen que inclusive ya podemos ver el sistema constructivo. ¿Lo notan? Y si a eso le agregamos un nivel de detalle fino, además del sistema constructivo, podemos dar mayor detalle de dicho nivel arquitectónico. ¿De acuerdo? A continuación podríamos restar cierta calidad de línea a aquellos elementos que no son propiamente necesarios o jerarquizados en la planta arquitectónica. Por ejemplo, todo este mobiliario podríamos estarle dando menor calidad de línea, así como a estos otros que son fijos, que se denominan aparatos sanitarios. Entonces, para tal fin, lo que hay que hacer es oprimir las teclas VV y se va a abrir justamente este cuadro en donde en la categoría de modelo nos vamos a ir a aparatos sanitarios, lo seleccionamos y en la columna tramado chequeamos justamente esa característica. Hacemos lo mismo con el mobiliario, chequeamos el tramado y hacemos lo mismo con la vegetación. Entonces, al dar aplicar y aceptar, observen que acaba de mermar significativamente la calidad de línea tanto de el mobiliario fijo como de el mobiliario móvil, valga la redundancia. Podríamos hacer lo mismo con las puertas, por ejemplo, si quisiéramos. Lo mismo con las puertas. Sin embargo, en un proyecto arquitectónico las puertas son relevantes, pero a modo de ejercicio, si nos vamos a puertas, aquí está, puertas y las tramamos, aplicamos y aceptamos, observen cómo resta la calidad de línea. Sin embargo, control Z para dejarlas de la calidad deseada. No obstante, si damos VV y nos vamos, por ejemplo, a los muros, por poner un ejemplo, muros, que son los que principalmente se cortan en la planta arquitectónica, y en la sección corte tenemos una subcolumna que es patrones. Entonces modificamos el patrón del corte de los muros y en el primer plano vamos a poner patrón sólido de color quizás gris oscuro. Aplicamos, aceptamos y ojo, únicamente es en el primer plano del corte, aunque también podríamos tener segundo o tercer plano de corte. En este caso vamos a dejarlo sin modificar. Aceptamos, aplicamos y aceptamos y observen lo que pasó. La planta arquitectónica asuró por defecto todos aquellos niveles que presentan corte en los muros, ¿verdad? Todos aquellos muros que presentan corte a lo largo de el nivel de la planta arquitectónica trabajada. Pero observemos que también tenemos estos castillos que confinan dicho muro, entonces también podríamos aplicarle justo lo mismo. Seleccionamos uno y resulta que está en pilares estructurales. Le damos VV y nos vamos a pilares estructurales. Aquí están pilares estructurales. Modificamos el patrón del corte a sólido y ahora lo cambiamos, por ejemplo, a, se me ocurre, gris claro. Aceptamos, aceptamos, aplicamos y aceptamos y observen cómo ahora tenemos también asurados todos esos elementos estructurales que son de confinamiento, pero los hemos distinguido por un tipo de color. Entonces, ojo, ya restamos calidad al mobiliario, a la vegetación y al mobiliario fijo. Asuramos todos los muros de este gris oscuro y también asuramos el corte de los castillos que confinan. Adicionalmente también podríamos estar agregando, por ejemplo, vean cómo la vegetación también ya restó calidad. Adicionalmente también podríamos estar agregando que, por ejemplo, la topografía también tuviera menor calidad. Entonces, si la seleccionamos dice sólido topográfico, nos vamos a VV, buscamos topografía, aquí está topografía, activamos, modificamos, uniforme,
y color, es más, no hay que asignarle ningún tipo de patrón al corte, nada más le ponemos tramado. Vamos a aplicar, aceptar. Y vean cómo la topografía por defecto ya fue también mermada. Aquí se ve. Sin embargo, esta que dice sólido topográfico y esta otra que también dice sólido topográfico, a ver, vamos a buscar dónde las encontramos de tal manera que también podamos mermar su calidad. A lo mejor en emplazamiento encontramos, déjenme ver, landscape, parece que no. A ver, vamos a buscar sólido topográfico. De hecho, si aquí nos vamos al campo búsqueda por nombre de categoría y escribimos sólido topográfico, debería de estar. Pero a ver, OPQRS, de hecho aquí también está como subcategoría, sólido topográfico. Entonces a este le aplicamos el entramado, le decimos aplicar y aceptar y observen ahora cómo es que toda la topografía está con cierta calidad más tenue. Entonces ahorita únicamente lo que resalta son los muros. Entonces vámonos de vuelta a los muros. Vámonos de vuelta a los muros. Aquí está. Vamos a cambiarlo por negro. Por negro. Y los pilares estructurales por gris oscuro. Y vamos viendo cómo es que esto se empieza a presentar. Y ahí tenemos esa calidad. Entonces ya restamos calidad a lo que corresponde y le agregamos calidad también a los elementos correspondientes de esta planta arquitectónica. Adicionalmente, lo que podríamos estar haciendo es activando quizás las sombras en función de la ubicación del sol en determinado momento. Así estaríamos activando las sombras. Sin embargo, si ustedes observan, las sombras son bastante intensas. Entonces podríamos estar mermando la calidad de esas sombras. Para ello nos vamos a el icono estilo visual y nos vamos a la primera opción que se denomina opciones de visualización de gráficos. Aquí nos vamos a la sección que se llama iluminación, la abrimos y donde dice sombras lo cambiamos de 60 quizás a 30. Vamos a darle a 30, lo aplicamos y si esto es suficiente así lo dejamos, aunque yo creo que va a ser mejor aún si lo dejamos en 20. Y de esta manera tenemos las sombras aplicadas en nuestra planta arquitectónica. ¿De acuerdo? Observen cómo la proyección del mobiliario, de los muros, etcétera, se ve justamente representada por estas sombras. Entonces, quizás si así fuera el caso y esta fuera la visualización que yo quisiera implementar en el resto de mis plantas, podríamos guardar esta configuración que acabamos de hacer, de tal manera que, a ver, vamos a calar si cambiándolo a sombreado mejora, no mucho, a textura tampoco, realista, pues quizás un poquito más. Podría ser esta la calidad que le guardemos a al resto de plantas arquitectónicas, o inclusive podría ser meramente línea oculta. Me da la impresión que línea oculta no se ven mal. Entonces, línea oculta podríamos mantenerla. Guardamos esta configuración para que la apliquemos tal cual a el resto de vistas en planta, sin tener que estar haciendo paso por paso en cada una de las plantas. Entonces vamos a guardar esta configuración de la vista. Para ahí nos vamos a vista. En el extremo izquierdo encontramos la opción gráficos y dentro de ella plantillas de vista. Clic ahí y decimos crear plantilla de vista a partir de la vista actual. Y vamos a nombrarla como planta configurada. Planta configurada. Listo. Cerramos y ahí quedó. Ahí justamente quedó. Ahora estaríamos viendo, por ejemplo, la vista de la planta baja, por ejemplo. Y basta con duplicarla, la duplicamos la vista y le vamos a nombrar ahora planta baja de la casa configurada. Configurada. Aceptamos. Y ahora ya no hay que hacer paso por paso lo que hicimos con la anterior. Aquí de manera inmediata lo que hacemos es
Nos vamos a vista, gráficos, plantillas de vista y ahora en lugar de aplicar le decimos, perdón, ahora en lugar de crear le decimos aplicar propiedades de plantilla a vista actual. Se abre este cuadro, seleccionamos planta configurada, que es la configuración que le aplicamos a la vista de planta alta. Le decimos aplicar propiedades, aceptar y voilà. Justo se aplicaron todas las mismas características de la planta alta configurada a la planta baja configurada. Y así tendríamos adicionalmente nuestra aplicación de la configuración de plantas al resto de las vistas en planta que podamos estar presentando del proyecto. Quizás aquí lo que restaría nada más es aplicar el tema de la merma de calidad en los pisos, VV, nos vamos a suelos, le ponemos el tramado, aplicamos y aceptamos, de tal manera que los suelos también tengan una calidad difuminada, ¿verdad? Y así quedaría en un par de clics la configuración de la vista en función de la configuración guardada de la planta alta configurada. Entonces esto sería la planta alta configurada, esto la planta baja configurada y a partir de ahí aplicar dicha configuración al resto de las vistas. ¿De acuerdo? Muy bien, y así tendríamos que estar aplicando la configuración al resto de las vistas para que se mantenga exactamente la misma pureza, el mismo criterio de visualización en cada una de ellas. Ahora bien, ahorita únicamente hemos descrito lo que son las plantas arquitectónicas. Sin embargo, también tenemos las fachadas, las elevaciones, ¿verdad? Entonces, si nos vamos al grupo justamente alzados, vamos a encontrar las elevaciones o las fachadas, de tal manera que si ustedes ven en esta planta arquitectónica, ustedes pueden visualizar justamente este tipo de símbolos, los cuales en general se estarían presentando en estas condiciones y correspondería propiamente correspondería a la representación de los alzados en planta, sin lugar a duda. Entonces, ahorita lo único que estoy haciendo es simplemente reubicándolos. Si ustedes se acercan a cualquiera de estos símbolos y oprimen esta pequeña recta que está en la parte exterior del símbolo, va a aparecer una recta mayor. En este caso, lo que significa es que lo que sea que este símbolo pueda estar visualizando de esta recta hacia enfrente, hacia donde está justamente dirigiendo la vista, lo que sea que se vea de esta recta en adelante es lo que se va a representar en la fachada. Y lo mismo con cada una de ellas. Si aquí yo le doy clic a esta recta exterior, entonces lo que sea que yo vea de esta recta hacia abajo es lo que se va a representar. ¿Por qué hacia abajo? Porque es donde está apuntando justamente la flecha de este símbolo. Entonces, ¿qué es lo que yo veo de esta línea para abajo? Si yo le doy clic doble al triángulo negro, aquí podría yo estar visualizando la fachada, lo que alcanzo a percibir justo de esta línea para abajo. Esto es relevante. ¿Por qué razón? Porque aquí literalmente tenemos justamente las fachadas, que por cierto la voy a duplicar parcialmente. Clic derecho, duplicar, duplicar. Y ahora a esta le vamos a nombrar fachada norte, así como está north, pero configurada. Ajá, configurada. De acuerdo. Entonces, a esta fachada norte configurada vamos a ocultarle todos los niveles. Lo seleccionamos VH, así como vamos a ocultarle todos los vínculos, ¿verdad? Seleccionamos todo, nos vamos a filtro, deseleccionamos todo y solo aquello que termine en DWG es lo que vamos a seleccionar. Aquello que termine en DWG vamos a seleccionar. ¿Qué significa? Que estamos justamente dejando únicamente seleccionados los vínculos. En apariencia no están seleccionados, pero lo están. Entonces oprimimos VH para que desaparezcan. Asimismo, hay que omitir cualquier elemento que sea ajeno propiamente a esta fachada. Entonces les decía que es importante tener en cuenta que lo que sea que se visualice
de esta recta en adelante es lo que se va a representar en el alzado. ¿Por qué razón? Porque si por alguna razón movemos no el símbolo, sino la recta, vean lo que va a pasar. Si yo muevo la recta y la muevo adentro del proyecto, vean lo que va a pasar. El alzado en realidad se actualiza, es decir, esta recta que yo estoy moviendo en planta es la referencia para determinar qué es lo que se va a representar en alzado. Por ende, si yo la meto en el proyecto, lo que me está representando en alzado es como si fuera un corte general. No obstante, no obstante, la realidad es que pues es una fachada y la fachada no corta como tal, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es, si por alguna razón se nos visualiza un corte en lugar de una fachada, es porque esta recta está desprendida del símbolo y evidentemente está dentro del proyecto. Entonces, lo que hay que hacer es seleccionarla y justamente trasladarla al sitio que le corresponde aquí, de tal manera que ahora lo que vuelva a ver sea únicamente la fachada. Comprendido lo anterior, ahora hay que configurar esta fachada. A lo mejor a esta fachada probablemente la vegetación la pongamos más tenue, por ejemplo. Entonces, VV otra vez, buscamos vegetación, vegetación y le decimos que esté tramado. Le decimos aplicar, aceptar y en efecto se tramó. También hay que buscar lo que es el sólido topográfico y lo tramamos. Sólido topográfico. Aquí está. Lo tramamos, aplicamos y listo. También ya está tramado el sólido topográfico. No obstante, lo demás es lo que debería de estarse representando. Probablemente estos árboles de manera parcial necesite parcialmente pues ocultarlos, VH, para que se vea la casa completa, ¿no? A ver, no es VH, es seleccionamos los árboles que queremos ocultar. Aquí está. Listo. Este también. Clic derecho y ocultar. Oh, qué caray. Otra vez, seleccionamos. Clic derecho, ocultar en vista, elementos. Ahí está. Está muy bien. Entonces hay que tener cuidado con la selección. Ocultar en vista elementos y quizás estos adicionalmente. Clic derecho, ocultar en vista elementos. Y así quedaría en principio la fachada. A lo mejor esta también. Clic derecho, ocultar vista en elemento. Y algo así quedaría. Le podríamos también estar activando, por ejemplo, pues las sombras. Otra vez las sombras las vemos bastante oscuras. Ya saben. Nos vamos al estilo visual. Opciones de visualización de gráfico. Iluminación. Y en sombras las ponemos, creo que en 30 habíamos dicho. Aceptamos. Y ya se verían mucho más tenues. De hecho, otra vez VV, no es cierto. Opciones de visualización, iluminación, y vamos a cambiarla en 20. Algo así, en 20. Y quizás esto sea justamente la configuración de mis fachadas. Entonces hacemos lo mismo, nos vamos a vista, arquitectura, no es cierto, vista, gráficos, plantillas de vistas, crear plantilla a partir de vista y ahora le llamamos fachadas configuradas. Fachada configurada. Así se llamaría la vista. Le damos a aceptar. Ahí queda. Y ahora, a diferencia de la planta, aquí no asuramos ningún elemento, porque en teoría ningún elemento se corta. Todos los elementos son vistos en alzado, pero sin ningún tipo de corte, ¿verdad? Entonces, podríamos estar eligiendo la fachada sur, por ejemplo. Clic derecho, duplicamos en vista, duplicar. Le vamos a nombrar sur configurada. Configurada, ¿verdad? Así quedaría. Si nosotros la abrimos, literalmente tenemos esto. Esto es lo que vemos en nuestra vista sur. No obstante, si le aplicamos una plantilla de vista,
en este caso, la fachada configurada. Aceptamos. Vean cómo en automático responde a la configuración previamente definida. Cómo es que de esto alámbrico pasa en un solo clic a esto. ¿De acuerdo? Y así podríamos estar con el resto de fachadas configurándolas. Ahora bien, vámonos con el tema de los cortes. Abrimos una planta arquitectónica, por ejemplo la alta, puede ser la configurada o la normal, mejor la normal. Planta alta de la casa, esta es la normal que ya limpiamos. Cerramos el resto y nos acercamos. Para generar las secciones o los cortes generales, nos vamos a apoyar sin lugar a duda de las vistas de planta. Entonces, si ustedes se van al navegador de proyectos, observen que tenemos una sección que se llama planos de planta, otra planos de techo, vistas 3D, alzados y renderizaciones. Sin embargo, no tenemos ninguna que se denomine secciones o cortes generales. ¿Por qué razón? Porque no hemos creado todavía alguno. Entonces, para crear uno, tenemos que irnos a vista, crear, y dentro de crear encontramos este botón que se denomina sección. Le damos clic ahí y basta con hacer pasar la línea de corte por donde queremos que se lleve a cabo justamente el corte general. Por ejemplo, en este caso es así, y observen que por defecto, al trazar el corte, se genera esta línea punteada perimetral. En realidad, esta línea punteada es justamente el rango de vista. En este caso, este rango de vista nos indica hasta dónde se va a ver la profundidad del corte. En este caso es aquí. Sin embargo, yo voy a mover con MV el corte para que pase por la escalera, por ejemplo, pase por la escalera del patio interior y además pase por algunos baños. Así yo lo quiero. Entonces, observen que aquí ahora habría que ajustarle esa región de recorte. Muy bien, esto nos indica que este corte está pasando por esta trayectoria lineal, baño, escaleras, doble altura, etcétera, y que la profundidad va a ser el total del proyecto. Entonces, si yo quisiera que el mismo corte esté tal cual donde lo ubicamos, pero que esté mirando del otro lado, basta con acercarnos a estas flechitas y darle clic a ellas para que ahora el corte, lo que esté representando sea todo lo que se mira del otro lado. Igualmente es importante conocer que a partir de este símbolo podríamos estar cambiando los símbolos de los encabezados de este corte, ¿verdad? Entonces, suponiendo que yo lo quisiera como originalmente se presenta y yo quisiera ahora ver la sección en alzado, pues yo le doy doble clic aquí donde está la flechita, doble clic y se abre justamente el alzado. Entonces, en este caso, esta sección estaría también siendo limpiada como las demás, de tal manera que podamos ofrecer una configuración de vista apropiada desde el punto de vista de la visualización. Entonces, para ello, lo primero que hacemos es justamente esta región de recorte ocultarla a partir de este icono que se llama ocultar región de recorte. Posteriormente, todos, vamos a seleccionar todo, herramienta filtro, deseleccionamos y lo que sea que termine en DWG lo vamos a ocultar. Todo esto termina en DWG. ¿Por qué lo que sea que termine en DWG? Porque son justo los vínculos de CAD que hemos implementado y que ya no necesitamos. Entonces, inclusive podríamos justamente eliminarlos. Entonces, yo lo que voy a hacer es seleccionarlos y con VH los oculto. Entonces, esta sería la sección que vamos a trabajar. Vamos a trabajar para la implementación de elementos anotativos. No obstante, vamos a duplicarla. Donde dice secciones, ya apareció esta sección de secciones. Ya está la sección que acabamos de integrar. Le damos clic derecho, duplicar en vista y lo estaríamos duplicando. Estaríamos duplicándola para asignarle ciertos elementos. Pero antes de ello necesito que pongamos atención en lo siguiente. Damos clic en
la vista 3D. Posteriormente, no, en realidad no es en la vista 3D. En realidad era en la planta como estábamos. Planta alta. Ok. Pareamos lo que es la sección y la vista en planta. Entonces, lo que necesito que pongamos atención es lo siguiente. Si yo me acerco al corte, observen ustedes, si yo me acerco al corte, observen que el corte, insisto, está pasando por estas áreas, inclusive las escaleras. Pero quiero que observen que cómo se va a actualizar el corte si yo cambio de dirección. Vean cómo el corte se actualizó de manera instantánea. Observen. Simplemente al seleccionar la línea de corte, flechitas y ya se actualizó el corte. Pero además, de manera simultánea, el corte es poderoso porque tiene una opción que se llama dividir segmento. Esta opción nos permite obtener cortes completamente dentados. Entonces, si yo me acerco al corte y lo observo, vean cómo al dentar este corte se va a actualizar de manera inmediata del lado izquierdo. Entonces, para ello me voy a dividir segmento y, por ejemplo, yo quisiera que, se me ocurre, a partir de aquí, de este punto para arriba, pase por este baño completo, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, observen cómo se actualizó de manera inmediata esta sección. Va de vuelta, me regreso y vean cómo lo teníamos. Adelanto y vean cómo se actualizó esta zona. Me regreso y cómo lo teníamos. Me adelanto y cómo se actualiza esa área particularmente. ¿Sale? Entonces de esta manera lo podríamos dentar arriba y simultáneamente lo seleccionamos. También lo podríamos dentar, por ejemplo, a partir de este pasillo en planta, en la misma planta pero desfasado con otra profundidad. Y vean cómo ahora se actualizó justamente de este lado. Anteriormente lo teníamos así y ahora con este dentado lo tenemos de esta manera. ¿Sale? Entonces, en ese sentido es que también podríamos estar concluyendo la implementación de cortes tanto lineales como dentados, de tal manera que en planta estos cortes en planta justamente se vean en este sentido. Todo el trayecto del corte a partir del dentado que le acabamos de implementar. Bien, me regreso entonces a este corte, que es el que le vamos a dar elementos anotativos. Lo duplicamos y lo vamos a renombrar. Se va a llamar sección configurada también. Configurada. Enter. Y ahora probablemente aquí lo que nos convenga es achurar todos esos elementos que son completamente cortados. Entonces, VV para activar, pues digamos, las opciones de visibilidad gráfica. Y por ejemplo, aquí se están cortando todos los muros. A ver, si yo cancelo esto y me acerco, ahí vemos los muros. Pero si yo cambio de nivel de detalle bajo a medio, ya vemos los muros más complementados. Inclusive aquí el rodapié. Si le activo inclusive la calidad de línea, pues vemos esto, ¿no? Pero si lo pongo en nivel de detalle alto, observen cómo el nivel de detalle es el más apropiado que tenemos. Entonces lo voy a dejar en bajo y posteriormente, ahora sí, podríamos teclear VV y aquí lo que se corta son los muros. Entonces me voy hasta donde dice muros y le doy un achurado sólido en color negro, ¿no? Aplicamos y vean lo que está pasando. Ahí están todos los muros achurados. También la cubierta y los suelos se están achurando. Entonces buscamos cubierta y suelo. En cubierta lo vamos a encontrar como techo seguramente. No, techo son los plafones. Cubierta, pues debería decir cubierta. A ver, cubierta, aquí está. Hacemos lo mismo, sólido y negro. Entre pisos hacemos lo mismo.
que son los suelos sólido y negro. Hacemos lo mismo con las escaleras, que también se están cortando. Escaleras sólido y negro. Y por último con ¿qué más estaría cortando? Déjenme ver. A ver, aplicamos y ahí está cortando todo esto. Vamos a ver si con eso es suficiente. Pues también el falso plafón se está cortando. Entonces vamos a buscar los que se llaman techos. Modificamos sólido, pero vamos a ponerlo de un gris claro. Bueno, un gris oscuro. Aceptamos y vean cómo es que inclusive ya los plafones, los falsos plafones están justamente ashurados. Entonces tendríamos más o menos esta cuestión. Nos faltan estos elementos también de ashurar, por ejemplo. Y se llaman armazón estructural. VV, armazón estructural. Son estas. Bueno, tenemos dos. Armazón estructural debe de ser esta. También modificamos y ponemos el sólido en gris oscuro. Aplicar y aceptar. Y así se vería. Entonces, a este corte general todavía hay que agregarle, pues, de alguna manera las sombras, ¿no? Activamos las sombras están muy agresivas. Nos vamos a opciones de visualización de los gráficos, iluminación, 20%. Aceptamos y más o menos quedarían en este tenor. También hay que ocultar todos los ejes para que quede completamente limpio. Entonces, ya sea que este corte lo pongamos en estas condiciones o si le damos un estilo visual realista, estaríamos obteniendo esto otro. Y ojo, aquí se ve cortes dentro de la topografía porque incluso esta columna se ve cortada por una simple razón, debido a que al final del día hicimos un corte dentado, ¿no? Entonces, suponiendo que esta es la calidad en las vistas, en secciones que necesitamos, podría ser esta o nada más dejarla en línea oculta como originalmente la tenemos. Vamos a dejarla parcialmente así, en línea oculta, ahí está. Ahora vamos a configurar esta vista, a guardar esta configuración de vista. ¿De acuerdo? Entonces, vámonos a vista, gráficos, plantillas de vista y crear plantilla a partir de vista actual. Y aquí le vamos a llamar secciones configuradas, ¿verdad? Configuradas. Ahí está. Aceptamos y pues vamos a hacer desde la planta otra sección. Planta alta. Planta alta vamos a generar otra sección. Nos vamos a ver, quizás de aquí a acá. Luego dividir segmento y quizás justo en el pasillo lo pasamos por la doble altura, algo así. Y quizás acá la pasamos por donde está el baño, por ejemplo. Y también está 3 veces dentada. La abrimos. Así la tenemos. Podríamos estar limpiándola o inclusive nada más duplicándola en vista. La vamos a renombrar sección 1 configurada. Configurada. Y ahora le aplicamos vista, gráficos, plantilla de vista, aplicar propiedades de vista. Seleccionamos la sección configurada, aplicamos, aceptamos y observemos que prácticamente obedece el mismo tenor de la sección previamente trabajada. Aquí lo único que restaría sería nada más este cuadro se le llama o denomina cuadro de región de recorte, pues podríamos estarlos ocultando desde aquí, desde este comando. Y así quedaría. Este corte podríamos, o sea, es el equivalente porque el corte anterior, la sección 1 corta al sección 0, por eso es que en ambos aparecen uno versus el otro, pero también podríamos ocultarlos
para que de cierta manera quede limpia la vista y tengamos el corte longitudinal en este sentido y el corte transversal en este otro a partir de la configuración de la vista que tuvimos. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos hasta este momento plantas, fachadas y cortes generales. ¿Qué pasaría si de pronto necesito generar un corte por fachada? Bueno, pues lo que tendríamos que hacer es irnos a la vista de planta alta, nos vamos a vista crear sección y por ejemplo se me ocurre que probablemente mi corte por fachada es justo aquí. Listo. Le damos doble clic, visualizamos que todo esté bien, duplicamos. Primero hay que renombrar, de hecho, cambiar nombre y le vamos a llamar corte por fachada, CF. Corte por fachada C1, 01. Listo. Le damos clic derecho, duplicar en vista, duplicar y ojo, prácticamente es lo mismo. Pero aquí, si yo le aplico las propiedades del corte, secciones configuradas, nos vamos a aceptar y observen cómo es que ya propiamente encontró o configuró la vista conforme a lo señalado, ¿verdad? Entonces aquí tenemos esta parte. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es que me voy a acercar? ¿Por qué es que en principio no vemos tanto detalle? Porque hay que cambiar en principio la escala de 1 a 100 a 1:10, por ejemplo, a 1:10. Y también cambiar el nivel de detalle de bajo a extremadamente alto. Y el estilo visual lo dejamos tal cual. Pero entonces, ¿por qué no se ve completo el muro del lado izquierdo y la columna del lado derecho? Bueno, porque si nosotros seleccionamos este corte en la planta, podemos visualizar que el corte como tal, a ver, tiene solo cierto alcance. Tendríamos que estarlo incrementando quizás hasta donde concluya el proyecto para que se vea todo lo demás de fondo. Si yo lo deselecciono y me voy al alzado, ahí podemos ver ya el detalle completo de las columnas, etcétera. Se me hace que lo voy a mover. ¿Por qué razón? Porque está dando en el área libre. Lo podríamos poner donde hay muro de contención. Lo abrimos y ahí está ya el muro de contención inclusive, ¿no? Entonces quedaría más o menos en estas condiciones. Ya lo único que tendría que aplicar sería justamente el cambio de escala, ¿no? Y ya quedaría más o menos en estas condiciones. Ocultamos la región del recorte y a partir de aquí este elemento con nivel de detalle alto podríamos justamente estarlo detallando con cotas tipo líder, en donde saquemos una cota de cubierta y digamos cubierta de concreto armado FC200 con un espesor de tanto y un armado de tanto por tanto por tanto, de tal manera que lo especifiquemos. Lo mismo con el plafón, lo mismo con en este caso cada uno de los elementos del muro cortina, por ejemplo, ¿verdad? Y así sucesivamente. También podríamos estarlo cambiando de estilo visual para visualizarlo de una manera más apropiada según los gustos de cada uno en la elaboración del proyecto. Entonces ya tenemos plantas, fachadas, cortes y cortes por fachada con algunas opciones de configuración de vista resueltas. Ahora vámonos a las mismas vistas en planta alzado, pero fugadas. Entonces, para ello vamos a ir cerrando cada una de las vistas que ya no necesitamos y ahora nos vamos a enfocar particularmente a la sección de vistas 3D. En esta sección nos vamos a enfocar. Entonces, para ello, a la vista 3D le doy clic derecho, duplicar en vista, duplicar y la vamos a nombrar de la siguiente manera. Esta se va a nombrar planta alta guión medio de la casa y luego le ponemos 3D. Planta alta de la casa 3D. En apariencia no tenemos algo. Sin embargo, si nos vamos al High Cube, le damos clic derecho, orientación de la vista, planos de planta y buscamos PAC, vean cómo en automático se va a adecuar justamente a el nivel de la planta alta.
¿De acuerdo? Sin embargo, por ejemplo, aquí aparentemente toda la topografía desapareció. Esto es porque si yo alzo un poco, observen que la caja de sección literalmente se está enfocando justamente al nivel de la planta alta y concluye a 1.20. Entonces, para de alguna manera ver la topografía completa, simplemente desplazamos la vista, la caja de sección hacia abajo y con ello tendríamos justo la topografía completa. Entonces, en apariencia, aquí, en apariencia, pues no hay nada de, pues de alguna manera no tenemos nada de novedoso. Lo novedoso va a ser cuando demos otra vez clic derecho sobre el High Cube y cambiemos ortogonal por perspectiva. Observen ustedes que esta ortogonalidad respecto a la perspectiva ya nos da la posibilidad de ver los muros fugados. Observen aquí, los muros fugados. Entonces, en ese tenor, esta planta ya corresponde a una planta arquitectónica alta de la casa fugada, ¿verdad? En 3D. Entonces, aquí a lo mejor lo que nos restaría es activarle las sombras. Ahí están activadas las sombras, sí me parece bien. Y posteriormente ponerla quizás a estilo realista, a ver cómo funciona. No se ve mal, pero no se ven las texturas, entonces vamos a dejarlo en texturizado, podría ser, o si lo dejamos en sombra, al menos se visualiza pues digamos el detalle de la modulación en el despiece de los pisos. Vamos a dejarlo parcialmente así. Entonces guardamos esta configuración. Pero antes, a ver, vamos a ver si seleccionamos la caja de sección, le decimos VH, ya se oculta. Entonces ahora sí, ya tendríamos la vista configurada, la cual, si yo me voy a los iconos de control de vista, en la parte inferior tenemos un icono que se denomina vista 3D bloqueada. Esto para evitar que se esté moviendo así, por ejemplo. Entonces, dejémosla completamente en las condiciones en como la estamos percibiendo, con el punto de fuga interior, así como la proyección de las sombras. Le decimos entonces que bloquee la vista 3D. Le decimos en bloquearla, ¿verdad? Ya está bloqueada. Entonces ya no va a haber forma en que lo paneemos, en que lo giremos, en que nada. Ya quedó bloqueada la vista 3D. Si necesito modificarlo un poco, la desbloqueo y ahora sí la muevo para donde yo quiero. Si ya quedó lista, entonces la vuelvo a bloquear. A lo mejor la quiero centrar, un poco más de zoom y la vuelvo a bloquear. Y así ya no hay ningún tipo de riesgo a que sea modificada esta vista. Insisto, ya no se puede panear. Vean lo que pasa con el cursor. Ni tampoco se puede girar, ¿verdad? Ni tampoco se puede girar. Podemos hacer exactamente lo mismo con el resto de elementos, tanto en las plantas como los cortes. Entonces, vamos a duplicar nuevamente la vista 3D, duplicar vista, duplicar, y ahora lo vamos a renombrar como corte general, CG, corte general 01 3D. Así es como se va a nombrar. Entonces, hacemos lo mismo, nos vamos al High Cube, clic derecho, orientación de vista, secciones y nos vamos a la que se llama sección 1. Y aquí tenemos justo la sección. Nos vamos a vista en perspectiva y así la estaríamos viendo. Si activamos las sombras, bueno, por lo que veo no le favorece en este caso la iluminación de la posición del sol. Entonces se ve un tanto oscuro.
de tal manera que inclusive si le activamos las sombras en lugar de beneficiar, estaría perjudicando. Entonces, a ver, vamos a ver. En este caso sería el norte-sur. Ver, vamos a cambiar parcialmente la configuración de la fecha. Estático está a la 1 de la tarde. ¿Qué pasa si lo ponemos a las 5 de la tarde? Se sigue viendo oscuro. Entonces, si lo ponemos a las 7 de la mañana, aplicamos. Si a las 7 de la mañana está bien, quizás a las 9 de la mañana y aceptamos, ahí ya se ve más iluminado. Ahora sí, activamos las sombras y probablemente de esa manera ya sea lo que estamos buscando. Observen sin lugar a duda que está fugado el elemento, está completamente fugado, ¿verdad? Ahí lo tenemos, justo ahí lo tenemos. Entonces, igualmente podríamos seleccionar la caja de sección VH para ocultarla y ya una vez definido el corte como está quedando, ahí queda. Entonces simplemente lo bloqueamos desde la parte de abajo, guardar orientación y bloquear en vista, y ya no hay forma de que este se modifique. Y ahí tenemos el corte 3D fugado. Si yo busco la sección regular, a ver, la sección, digamos la planimetría de la sección, que es esta, y al mismo tiempo veo el fugado, pues nos da información pues bien distinta, ¿no? De tal manera que observen, a ver, déjenme desbloquearla parcialmente, observen qué información nos da. Aquí tenemos este corte que es exactamente el mismo que este, nada más que este está en planimetría y este está fugado, sin lugar a duda. Entonces, de esa manera podemos justamente ofrecer estas planimetrías para el proyecto ejecutivo y estas vistas fugadas quizás para la presentación del proyecto en infografía, en presentación o la venta del mismo o presentación al usuario, ¿verdad? Entonces, podríamos hacer lo mismo ya para concluir esta etapa. Podríamos hacer lo mismo con el corte por fachada. Entonces lo renombramos, le denominamos corte por fachada 01, 01 3D. Así lo podríamos estar nombrando, corte por fachada 01 3D. Hacemos lo mismo, clic derecho, orientación de vista, secciones y sección corte por fachada en 3D. Aquí la tenemos. ¿Por qué no se ve el fondo? Ya les había comentado que es porque tendríamos que extenderlo completo. Si es este el fondo, si no me equivoco, a ver, denme un segundo. A ver, clic derecho, orientación de vista, secciones. Ajá. A ver, vamos a ver si parece que esta es la que hay que extender. Esta. Entonces, a ver. Se me hace que estoy extendiendo una diferente. A ver, una vez más, corte por fachada, orientación de vista, secciones. ¿Y cuál es la sección 1? No, no es esta. Esta es otra sección que también se ve bastante bien, pero la que yo quiero es la de corte por fachada, ¿verdad? Entonces, sección corte por fachada sería esta. A ver, déjenme ver cómo quedó el corte por fachada aquí. El corte por fachada configurado. Quedó así. Entonces, según yo, ok, ya. Entonces, bien, el que hay que orientar es clic derecho, orientar en vista, secciones, corte, otra vez secciones, corte por fachada configurado. Y ahora sí, este sería, lo ponemos en 3D o en perspectiva y así es como lo estaríamos visualizando. Este corte por fachada en 3D. Bloqueamos la vista 3D y listo.
esta seleccionamos VH para que desaparezca y este sería mi corte por fachada en 3D. Pues bueno, hasta aquí hemos visto cómo llevar a cabo la configuración de planimetrías en 2D, tanto de planta como cortes generales, fachadas, así como esas mismas en 3D, además de guardar una configuración de vista específica para estarla replicando en el resto de las vistas según corresponda. Si guardamos la configuración de las plantas sería para el resto de las plantas. Lo mismo con los alzados, etcétera.